Buen día, ¿ya están listos? Hola, Doc. Hola, Mitch. Sí, es que no se escuchó. Ah, digo que sí, ya están listos. Sí, ya casi. Listo. Está solo que no han llegado los doctores. ¿Los esperamos o empezamos? ¿Está muy larga? Ya, sí, sí, a ver. Sí. Sí, yo creo que sí, ya empieza. Oye, ¿anda por ahí Oscar? No, está con la doctora Escarela, dice. Bueno, gracias. Yo creo que ya empieza, Mitch. Sí, Doc, nada más dejen ver. Ah, aquí está Oskis. Ah, Oskis, te mandé un mensaje. Ya no tengo batería, doy. Vale. Pasa la lista, porfa, ¿no? Sí, cuídate. Gracias. Ahorita que pasó. Pero di lapicero. ¿Por qué lapicero? Bueno, vamos a empezar porque sí está bastante larguita. Son varios temas, sobre todo de parasitosis, esteniasis, cisticercosis, amebiasis intestinal y extraintestinal, estrongiloidiasis y usinariasis. Mi nombre es Michelle Itrude Hernández, soy médico residente de primer año de Medicina Interna en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Vamos a empezar con lo que es la teniasis y la cisticercosis. Es una infección dada principalmente por los parásitos adultos. Hay tres especies principales que afectan al ser humano, que es Taenia saginata, Taenia solum y Taenia asiática, que la última no vamos a hacer énfasis porque, pues como su nombre lo dice, se encuentra en regiones principalmente de Asia. Ya ahorita que pasemos vamos a ver las diferencias que existen tanto entre Taenia solum y Taenia saginata, pero aquí la importancia es que las dos dejan huevos o quistes, que son la forma infecciosa. Eh, esta infección va a ser dada por céstodos que van a corresponder a los pues, gusanos, que estas van a poder vivir como parásitos en el tracto intestinal del humano, siendo este su único hospedero. Esta va a ser una enfermedad transmitida por la ingesta de carne cruda o poco cocinada con cisticercos de Taenia solum o Taenia saginata. La carne de cerdos va a contener lo que es Taenia solum y la carne de vaca va a contener cisticercos de Taenia saginata. Los cisticercos son monovesiculares, esto quiere decir que este pequeño puntito que observamos ahí, pues solamente van a tener uno, así se pueden diferenciar, tipo celuloso por lo que lo rodea, y estos miden de 5 a 10 milímetros. El ciclo en el que este agente puede causar una infección es que puede ser tanto por los mismos quistes como los proglótides, que ahorita vamos a ver qué son los proglótides, que son ingeridos por el animal. Estos causan una infección a nivel del animal, sobre todo a nivel muscular, como ya lo habíamos visto en la imagen previa, que posteriormente es ingerido por los humanos, ya sea por comer la carne cruda o por el contacto directo de las heces pues, la, con la comida y causan la infección en el intestino delgado. Esta es lo que les decía sobre la morfología que tienen estos céstodos. Los céstodos van a tener una cabeza en la cual van a tener un escólex, la cual está equipada con succionadores, ganchos y un groove que también es una parte de forma de que se agarrar, los cuales van a utilizar para poder sostenerse al huésped. Posteriormente van a tener segmentos, estos segmentos, estas pequeñas rayitas que nosotros podemos ver, son proglótides. Estos proglótides van a estar llenos de los quistes o los huevos, que son los que se van a liberar. El largo es de 5 metros más o menos, puede alcanzar hasta 25 metros en el caso de Taenia saginata y de 2 a 7 metros para Taenia solum. Taenia saginata suele tener de 1000 a 2000 proglótides y de estos proglótides pueden tener 100,000 quistes cada uno. O sea, esto quiere decir que cuando se van separando cada uno y se liberan en la materia fecal,
pueden tener hasta 100.000 formas de contaminación. En el caso de Taenia solium, hay 1.000 proglótides y estos tienen 500 quistes cada uno. No es muy fácil diferenciar cada uno, digo, tienen diferencias tanto en el largo y todo, pero aquí la forma anatómica o que nosotros podemos identificar, o sea, diferenciar al parásito como tal, son por los escoles que presentan. En caso de Taenia solum va a presentar un escoles con 4 ventosas, que corresponderían a estas que van a ser distribuidas a la periferia, y un rostelo con una corona de doble ganchos, que va a estar aquí a nivel superficial. Y en el caso de Saginata no va a presentar este rostelo o este gancho superior, y solamente va a... Entonces, lo que mencionábamos, la diferencia del Scolex, aquí podemos ver una imagen real, cómo va a tener aquí el gancho superior, y en el caso de Taenia saginata no lo va a presentar. También la diferencia de medida, que Taenia solium de 2 a 8 metros va a ser muchísimo más pequeña que Taenia saginata, que puede llegar hasta los 12 metros. En relación al proglótide, estas serían imágenes de proglótides. Aquí están, podemos observar cómo se encuentran los quistes en su interior. En el caso de Taenia solum son más cortitos y en Taenia saginata son más largos, y la expulsión se hace en 3 a 6 y van pasivamente con las heces, y en el caso de saginata van individualmente, pasiva o activamente. O sea, entonces, pues Taenia solum tiene una forma de pues contaminar las heces muchísimo más grande que lo que tiene Taenia saginata. Relación al quiste, estos no se pueden diferenciar uno de otro, entonces morfológicamente, aunque las encontremos en las heces, pues no van a ser distintos, a diferencia de lo que son el Scolex, pero el Scolex pues tendría que salir todo el parásito por las heces para nosotros poder diferenciarlo, o los proglótides, que cuando se encuentran enteros sí se pueden diferenciar. Aquí los huevos no tienen ninguna forma. El tamaño es de 4 micras, y ya les había mencionado un poco más o menos, dependiendo cuál parásito es, la cantidad de huevos que hay por proglótide, pero un promedio de 10.000 a 50.000 huevos en general está bien. Los proglótides grávidas, o las que ya contienen los quistes, se van a excretar 2 meses después de la ingestión con carne contaminada. Y los huevos son indistinguibles morfológicamente. Ahora, en el caso de la teniasis como tal, los síntomas pueden ser leves e inespecíficos, o incluso los pacientes pueden presentarse completamente asintomáticos. Puede causar un dolor abdominal con náuseas, diarrea, estreñimiento, que va a aparecer alrededor de 8 semanas después de que nosotros ingerimos carne que contiene estos cisticercos, y después, cuando ya el cisticerco se vuelve un parásito completamente, es cuando empezamos a sentir pues los síntomas. Como tal, también hay algo que nosotros podemos sentir, los proglótides en el ano, también causan náusea o anorexia o dolor en el epigastrio. También existe irritación de la mucosa, porque pues el parásito, al adherirse, ocasiona una reacción inflamatoria, lo cual puede causar inflamación y ligera eosinofilia pues de la mucosa. También es importante saber que los síntomas de la tenia van a ser permanentes hasta que ésta se muere, y si nosotros no le damos un tratamiento correcto, pues se puede seguir reproduciendo. Y en caso de Taenia solium puede persistir de 2 a 3 años. Entonces, en la teniosis humana vemos que el parásito adulto se va a hospedar en el intestino del ser humano. Esta va a tener un crecimiento. El ciclo, pues ya lo habíamos mencionado, la ingesta de proglótides o de quistes por el animal, que después causa una infección a nivel muscular y que es consumida por el ser humano. Entonces, la diferencia que nosotros podemos encontrar en la teniasis o teniosis y la cisticercosis es que la teniosis es producida por el parásito adulto, el cual se hospeda en el intestino y causa estas manifestaciones que ya les había mencionado. Mientras que la cisticercosis es en los tejidos, es ocasionada por la fase intermedia del parásito, el cisticerco o el huevo, y esta se va a hospedar en los tejidos propiamente.
La teniosis es producida por Taenia solium y Taenia saginata, ¿ok? Podemos tener las dos. Mientras que la cisticercosis en Taenia saginata solamente va a causar cisticercosis bovina, o sea, la cisticercosis por saginata no va a existir en los humanos, mientras que Taenia solium sí va a ser tanto porcina como la cisticercosis humana. Aquí esta es una imagen que menciona las 10 cosas importantes que saber de Taenia solium, que es lo que veníamos mencionando, y aquí viene un poco una por una. La principal es que Taenia solium es considerada por la OMS y su componente de la agricultura, que no recuerdo bien cuál es su nombre completo, pero es todo lo que está relacionado tanto con la ganadería, con la agricultura, como el parásito más preocupante a nivel mundial. ¿Por qué? Porque causa esta cisticercosis humana. La neurocisticercosis es la forma más grave de esta parasitosis y suele haber 50 millones de individuos afectados y 50,000 muertes anuales. En áreas endémicas, hasta el 4% de la población puede sufrir esta neurocisticercosis y el 75% de los cerdos pueden tener cisticercosis. La neurocisticercosis es una patología crónica prevenible y actualmente es la primera causa de epilepsia en adultos adquirida en áreas endémicas. La neurocisticercosis, la teniosis y la cisticercosis porcina son 3 enfermedades diferentes causadas por el mismo parásito, que ya habíamos mencionado que está Taenia solium. En el humano, la neurocisticercosis padece una infección con la larva parasitada por contacto con los huevos, con las heces del humano. De las heces del humano, o sea, esto quiere decir que la ingesta del quiste por el humano puede llegar a que esto se encuentra en el cerebro y causa las manifestaciones clínicas, y en el cerdo la cisticercosis porcina va a hacer que padece una infección con la larva parasitada por contacto con los huevos de las heces del humano. Este es un problema bastante común porque mencionan que hay comunidades rurales donde uno no se cuenta con el correcto manejo de desechos, por lo cual, por ejemplo, el campo o con lo que alimentan a los animales, pues es con la misma agua de desecho de los humanos, entonces ellos ingieren esta comida, o incluso alguna vez me llegaron a mencionar en una clase de infectología que a los cerdos se les da a comer pues desecho humano tal cual. Entonces, pues esa es una forma muy directa de transmisión, ¿no? Y pues la teniosis simplemente puede ser también por la autoinoculación, o sea, una falta del correcto lavado de manos. Puede ser que a través de los alimentos o el contacto con la mucosa oral se siga produciendo la teniosis, ¿no? Que es el desarrollo de a partir del huevo del parásito adulto. Aquí es importante mencionar que no es necesaria la ingesta de carne de cerdo o su cría para adquirir neurocisticercosis. Sí es necesario para adquirir la Taenia solium, que a partir de la Taenia solium y a través del torrente sanguíneo puede llegar al sistema nervioso, pero como tal, lo que hace la ingesta de carne de cerdo es la teniosis. La teniosis es la que puede favorecer la neurocisticercosis. Entonces, la teniasis y la cisticercosis es considerada como una zoonosis endémica en países de desarrollo en los que se cría cerdo. Los países principales son regiones de Latinoamérica, África y Asia. Podemos observar cómo México se encuentra en un país endémico, por lo cual es importante y es una patología bastante común en nuestra comunidad. También se considera que hay un aumento de la enfermedad en países de vías de desarrollo porque hay una relación de la demanda creciente de los cerdos en estos países. También el incremento también está asociado a que hay un aumento en la migración de poblaciones humanas y un transporte de cerdos sanos y con cisticercosis de sitios rurales endémicos a grandes centros urbanos. O sea, esto, por ejemplo, se ve muchísimo en Estados Unidos, como ha ido creciendo la teniasis y la cisticercosis, porque la migración de Latinoamérica a Estados Unidos ha favorecido, y que también el aumento de necesidad de consumir carne pues hace que se tenga que conseguir en zonas rurales donde no se llevan las mejores medidas de control, ¿no? Este es lo mismo. Es un resultado del aumento de viajeros y de la inmigración. Entonces, la ingesta de huevos de Taenia solium después de entrar en contacto directo con portadores de la
también intestinal, ¿no? Esto puede ser tanto por las medidas higiénicas del agua o las medidas de la alimentación. Aquí pues uno pensaría que los vegetarianos no tendrían este problema porque ellos no consumen carne, pero en realidad tienen muchísimos riesgos de contraer la infección porque normalmente, sobre todo en India es donde se ha observado porque no se tienen las condiciones adecuadas de limpieza de los alimentos, entonces al final de cuentas de todos modos van contaminadas. También un factor importante es que los cocineros, que son portadores del parásito adulto, que también es lo que mencionaban aquí en México, ¿no? Que quien cocina no se lave correctamente las manos y a la hora de preparar también favorezca que exista esta infección. También, por ejemplo, en Vietnam hay reportes que sugieren que hay una relación entre la cisticercosis y el uso de heces humanas y aguas negras, tanto como fertilizante como lo que mencionábamos como alimentación. Por lo cual es importante mantener muchas medidas higiénicas para poder evitar la cisticercosis en todos los individuos, independientemente de, pues, de las creencias o de las culturas o los hábitos que tengan tanto para el consumo de alimentos como para el cuidar a sus animales o a sus sembradíos. Aquí el principal factor de riesgo es la presencia de un humano que sea portador del gusano intestinal, ya sea entre los convivientes en su casa o en su comunidad, o que tenga un contacto sobre todo con pues los alimentos o que pueda favorecer que es la ingesta por otros humanos. Aquí lo último nada más es importante porque nosotros tenemos entonces que buscar el control a través de tratar a los portadores, porque no me sirve a mí de nada tratar de evitar el contacto con los quistes o con lo que está en el excremento si yo no tengo un control de quien lo sigue produciendo. Entonces, eso respecto ya a la cisticercosis y a los datos que nosotros podemos encontrar en el humano, tenemos que en el sistema nervioso central lo conocemos como neurocisticercosis, también se puede ir al ojo, que se conoce como cisticercosis ocular, pero igual que en los animales se puede alojar tanto en el músculo, en el tejido subcutáneo, que se conoce como cisticercosis subcutánea muscular. La neurocisticercosis es heterógena según número, tamaño, estado de los cisticercos, localización, respuesta inmune del paciente y genotipo del parásito, pero también puede ser asintomática en un 50%. Aquí el problema de los cisticercos es que puede causar como tal la presencia un efecto mecánico por masa, pero también hay una respuesta inmune, lo cual causa un proceso inflamatorio. Entonces, esta combinación de cambios a nivel intraparenquimatoso pueden causar convulsiones, que es la principal causa de convulsiones en un paciente adulto que no la presentaba previamente, un edema por todo este proceso inflamatorio, una hipertensión intracraneal por el aumento de la masa, de la inflamación, y esto se da principalmente cuando es extraparenquimatosa, que ahorita la vamos a ver, un bloqueo del líquido cefalorraquídeo, hidrocefalia o hidrocéfalo, daño vascular y hemorragia, un déficit cognitivo y depresión. La neurocisticercosis se puede dividir en dos, la que es intraparenquimatosa y la que es extraparenquimatosa. La extraparenquimatosa se puede dividir entre intravascular o subaracnoidea. Con relación a cómo se manifiesta, la intraparenquimatosa suele ser muchísimo más benigna porque el tamaño de los cisticercos, aunque sí tienen un efecto de masa, pues no suelen ser pues tan dañinos. La clínica son convulsiones, dolor de cabeza, signos neurológicos focales, ligera hipertensión intracraneal, signos y síntomas meningios, psiquiátricos o alteración del estado mental. Aquí hay 3 fases en las que se puede encontrar. La activa, que en la activa es sobre todo cuando llega el quiste y se produce una inflamación, una reacción inmune que causa una inflamación. La transicional es ese proceso en el que pues ya solamente se está estableciendo el quiste, ya sea de una forma activa o una forma inactiva, y la inactiva ya es la calcificación del quiste, que es como más comúnmente se encuentra en la población. La más grave es la que ya mencionábamos, que es la intraparenquimatosa. Esta sí se relaciona con una hipertensión intracraneal, una frecuente hidrocefalia, porque esta se puede encontrar a nivel intraventricular y causa una obstrucción en los ventrículos, lo que favorece que el líquido cefalorraquídeo permanezca ahí, cause mayor hipertensión, cause mayor efecto de volumen y una hidrocefalia. Hemorragia cerebral, un déficit cognitivo y una disfunción psiquiátrica. La verdad es que el tema de neurocisticercosis como tal, pues es
muy extenso y podría ser una clase misma, tanto por los hallazgos radiológicos que podemos encontrar como por la forma en tratarlo. Entonces, con que sepamos nosotros ahorita que es intraparenquimatosa, extraparenquimatosa y que cuando es extraparenquimatosa tiene muchísimas más complicaciones, pues es lo importante. En las manifestaciones clínicas ya los habíamos mencionado, muchas son asintomáticas. En el caso de que la infección sea a nivel del ojo, puede causar ceguera. También el compromiso del parénquima cerebral se va a presentar como convulsiones. No olvidar que es la principal causa de convulsiones en un adulto que previamente no las presentaba. Entonces, siempre nosotros solicitar un estudio de imagen que nos ayude a confirmar, ya sea una radiografía simple que se podrían observar en el caso de que ya estén calcificados, o una resonancia magnética ITAC, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso. En el caso de que exista compromiso subaracnoideo y ventricular, va a dar la hidrocefalia, la meningitis crónica, infartos, infección masiva y encefalitis. Aquí la importancia también es que los costos médicos, cuando ya tenemos una infección a nivel central, pues son muchísimo más altos, y también el manejo se complica un poco más porque ahorita lo vamos a ver, no podemos dar el mismo tratamiento porque puede incluso el tratamiento favorecer las convulsiones. Entonces, el diagnóstico y el tratamiento es complejo y va a precisar el uso de tecnologías y de especialistas. El problema es que los signos y síntomas no son específicos de la enfermedad. Como sabemos, hay otras patologías que nos pueden dar convulsiones, efectos de masa, hipertensión intracraneal, entonces no podemos sospechar a la primera con la clínica. También que una alta proporción de personas infectadas no muestra síntomas. A veces el diagnóstico se hace solamente porque le tuvieron que tomar un estudio por alguna otra cosa y pues al final de cuentas salió el resultado. También hay otras personas que desarrollan clínicas incluso muchísimos años después de haberse infectado. Puede ser 3 a 5 años, e incluso ha habido casos registrados que el contacto viajaron a una zona endémica 20 años y hasta 20 años después empiezan con síntomas. Y del 40 a 65% de los enfermos que sí tienen síntomas van a presentar convulsiones. En menor proporción presentan cefalea, que podría ser un síntoma bastante común, un aumento de la presión intracraneana e hidrocefalia. Entonces, para la neurocisticercosis, el estudio de neuroimagen va a ser la principal herramienta de diagnóstico. Les digo, en la mayoría de los casos se la van a hacer por alguna otra cosa y va a salir de resultado. En esto la importancia es que nos van a permitir saber si se encuentran a nivel intraparenquimatoso o extraparenquimatoso, su tipo, su estadio, si todavía son activos o si ya están en una etapa calcificada, y el número de cisticercos. La resonancia magnética es más sensible para el diagnóstico, pero pues es menos accesible, y la tomografía computarizada nos ayuda a saber las que ya se encuentran calcificadas. Los criterios de diagnóstico actuales para neurocisticercosis tienen dos principios. Uno es que el estudio de neuroimagen siempre es necesario, y toda otra información que proporciona evidencia indirecta que favorezca el diagnóstico. Esto quiere decir, el paciente, si es un paciente que vive en México, que vive en una zona rural, o que sepamos que ya haya tenido el antecedente de haber tenido una infección, una teniasis, pues aquí son datos que de forma indirecta nos dicen que sí, es muy probable que sí presente esto. Estos son los diagnósticos, los criterios diagnósticos de neurocisticercosis. Tenemos absolutos, mayores, menores y epidemiológicos. No vamos a leerlos todos porque les digo que son bastante largos, pero en los absolutos, pues una biopsia cerebral o espinal en la que nos demuestre el parásito, digo, pues no es tan fácil realizarse. La evidencia de las lesiones que muestren el Scolex del parásito o la neuroimagen es un criterio absoluto, o la visualización directa o subretinal de los parásitos en un estudio del fondo de ojo. También hay otros estudios en los que nosotros podemos utilizar para hacer el diagnóstico: la electroinmunotransferencia con extracto semipurificado puede ser también de ayuda. Las muestras se van a considerar positivas cuando reaccionan con una o más de las 7 glucoproteínas, que son las que se presentan aquí. Tiene un 100% de especificidad y un 98% de sensibilidad cuando existen 3 o más quistes, y la sensibilidad cae a 28% en pacientes con lesiones únicas o calcificadas.
Los antígenos circulantes solo van a estar presentes en el suero de pacientes que tengan el parásito viable, o sea, que en el intestino el parásito continúe todavía. Las concentraciones séricas disminuyen rápidamente después de que le demos cirugía o que demos un tratamiento antiparasitario adecuado, porque hay veces en las que la resección del parásito, cuando son muchas, necesita ser de forma quirúrgica. Casi siempre están presentes en pacientes que tengan neurocisticercosis subaracnoidea basal y en la mayoría de los pacientes con la implicación racemosa de los espacios subaracnoideos, que es la presencia en espacio subaracnoideo de los quistes. Y los ELISA cuantitativos son útiles para determinar la respuesta del tratamiento, sobre todo en la neurocisticercosis subaracnoidea. También podemos nosotros identificar el ADN de Taenia solium en muestras clínicas, ya sea biopsias, líquido cefalorraquídeo de pacientes o en heces, y en la actualidad el diagnóstico molecular de la enfermedad se basa en el empleo de fragmentos genómicos repetidos y únicos del parásito que van a facilitar lo mismo la detección del ADN mediante protocolos de amplificación. Las dianas moleculares empleadas son el ADN mitocondrial, el ADN ribosomal y entre otros. También podemos utilizar PCR convencional y PCR a tiempo real. En el caso del líquido cefalorraquídeo, están estos kits. En las biopsias de tejido también tenemos este tipo de kits. Los proglótides podemos utilizar esto y en las muestras de estos tipos de pruebas de PCR. El diagnóstico y el tratamiento, pues ya lo habíamos mencionado, siempre va a requerir del manejo con especialistas. En el caso de teniosis no es tan importante nosotros saber si existe ya el compromiso neurológico, porque, o sea, esto se puede dar tanto a primer nivel. Los que marcan es la niclosamida, 2 gramos, una dosis en el adulto, y el praziquantel, 5 a 10 miligramos por kilogramo de peso, también dosis única. Aquí el problema es que niclosamida, por ejemplo, en Estados Unidos ya no se encuentra disponible, así que la elección como tal va a ser el praziquantel. Aquí es donde es importante hacer una historia clínica adecuada, porque, por ejemplo, si nuestro paciente llegara a tener algún tipo de sintomatología o datos que nos hagan sospechar que tiene una neurocisticercosis o que tiene una cisticercosis ocular o a nivel medular, si nosotros damos praziquantel, lo que puede ocurrir es que nosotros favorezcamos que el paciente presente convulsiones. Entonces, siempre hay que nosotros tener que hacer un interrogatorio adecuado. En el caso de que la cisticercosis esté presente y que esté en una fase activa, podemos dar praziquantel, una dosis muchísimo más grande, de 50 a 100 miligramos por kilo a día, dividida en 3 dosis durante 30 días. Albendazol, 400 miligramos 2 veces al día, se puede dar de 8 a 30 días y si es necesario repetir. En el caso del tratamiento sintomático, pues este debe ser dado también en relación a un servicio de neurología o alguien que nos ayude a controlarlo y es a base de antiepilépticos y corticoides que nos ayuden a medir la inflamación y también existe un tratamiento quirúrgico. Aquí la importancia es que es necesario implementar programas de control que estén bien diseñados, los cuales ayuden a erradicar esta enfermedad. Aquí importante recordar lo que mencionábamos, que los humanos son los únicos hospederos definitivos, los cerdos son los intermediarios más importantes, no va a haber otros reservorios salvajes relevantes y aquí es importante la disponibilidad de herramientas de control para pues erradicarlo. Y esto nada más es una imagen, otra vez, un poco el ciclo. La teniasis va a ser por la ingesta de carne con los cisticercos, pero en el caso de la cisticercosis en el cerdo va a ser también por la ingesta, pero en el humano va a ser por la presencia del parásito en el cuerpo que posteriormente llega a alojarse tanto a nivel muscular, a nivel cerebral o a nivel oftálmico. Ya. ¿Alguna duda de teniasis y cisticercosis antes de continuar? Una pregunta en cuanto a la neuropsicosis, o sea, ¿qué tanto sí se recomienda dar tratamiento en caso de que se encuentren lesiones, considerando un número de lesiones y viabilidad de parásitos? O sea, ¿qué es lo que más nos importa para poder decidir si es antiparasitario
o si damos antipartero con esteroide, o sea, ¿cuáles son los criterios? La forma en que la encuentres, porque con eso vas a decidir si Es- das esteroide. Aparte de la forma en la que lo encuentres, si lo encuentras en activa, también el medicamento, lo que vas a dar va a depender del número de quistes que se encuentre. O sea, mencionaba que si tienes uno o dos quistes, por ejemplo, vas a dar albendazol, y si tienes más de dos quistes, puedes considerar dar albendazol o praziquantel. E igualmente los datos que se encuentren a nivel imagen, como mencionaba Alexis, o sea, que fuera como un edema o una inflamación, puede, o sea, cuando se encuentra el edema y la inflamación, nos está hablando que es algo reciente o que es una enfermedad activa y que sí está habiendo un proceso inmune que todavía puede responder al medicamento. Por ejemplo, si tengo una o dos lesiones, pero no me están generando preocupación, como ello es incidental, no Ujú. manejo. No, me espero. Si lo encuentras clasificado, o sea, pero no clasificado, todavía está viable. Nada más. Ya este podemos estar más lesiones. Y en recurrencia. Puede persistir el edema o puede volver a generarse más lesiones en caso de que no cambie su Sí, sí. Se puede dar tratamiento intraluminal después de tratar las quistes en nuevo sistema. Tratamiento para eliminarlos y de ahí. Bueno, sí, con el alga. Igual mencionaba que el monitoreo se tiene que hacer cada 6 meses. O sea, cada 6 meses tú tienes que hacer un estudio de imagen de control para ver si funciona el tratamiento o no. Lo que pasa es que es como si fueras a hacer paso en el cerdo, el cerdo quiere someter. Bueno, La dosis de esteroide de Fexa, 0.1 kilos, se da desde un día antes, lo dejas 2 semanas, de ahí empiezas a descargar. bueno, ahora vamos con otro tema que es la mebiasis intestinal y extraintestinal. Pues el agua es una fuente esencial de vida, tiene diferentes usos y la contaminación del agua con los parásitos va a contaminar los alimentos y esto hace que la magnitud de la infección pues sea muchísimo más grande. La importancia es que tiene un impacto en la salud pública, pero también tiene un impacto socioeconómico. Eh, Hasta el 4% de las muertes totales en el mundo se van a asociar con problemas del agua. Las parasitosis transmitidas por agua y alimentos pueden originar diferentes enfermedades, tanto gastrointestinales, sistémicas, y hay algunas que llegan a la muerte, que tienen tanta gravedad que pueden llegar a la muerte. Aquí, en el caso de la mebiasis, la transmisión es oral o mano-boca. Va a ser causada por entamoeba histolítica y la fuente va a ser el alcantarillado, agua potable no tratada, o bueno, más bien agua no potable, insectos en el agua, frutas, verduras, alimentos crudos o alimentos manipulados con este parásito. Los síntomas generales que causan dolor abdominal, fatiga, pérdida de peso, diarrea, fiebre y malestar general. La mebiasis es causada por entamoeba histolítica y tiene o no tiene manifestaciones clínicas. Su predominancia es en zonas tropicales, tanto por los hábitos culturales, el nivel sanitario y las condiciones socioeconómicas. Hay 500 millones, que correspondería al 10% de la población mundial, infectados por entamoeba histolítica o su otra variante que es entamoeba dispar. Ahorita nos vamos a enfocar sobre todo en entamoeba histolítica. De 40 a 50 millones de estos 500 presentan síntomas fuertes y se cree que causa 100,000 muertes al año. Aquí también, como lo veíamos en lo que era teniasis, el viaje, la migración o constante viaje a zonas endémicas puede causar que esto se multiplique y que se lleve a regiones donde normalmente no es. Actualmente, en viajeros a zonas endémicas es la tercera causa de enfermedad gastrointestinal.
Y también aquí algo importante es que en países de desarrollo el mayor riesgo lo va a tener la población perteneciente a la comunidad LGTB. En México, por ejemplo, la seroprevalencia por PCR es de hasta el 42% en zonas rurales. Aquí en las especies de amebas que son idénticas morfológicamente, tenemos Entamoeba histolítica, que es la patógena y es en la que vamos a concentrarnos. Entamoeba dispar, que es apatógena, que solamente va a producir lesiones focales en intestinos de animales y que puede destruir células epiteliales, pero en cultivos in vitro. Y Entamoeba moscovski, que es también apatógena, que tiene vida libre en el medio ambiente y que se ha encontrado en heces humanas, pero en África, y que normalmente es apatógena de todos modos. Entonces aquí la que tiene importancia es Entamoeba histolítica. La ingesta, aquí la forma en la que nosotros lo vamos a encontrar es tanto en quistes maduros como trofozoitos, que van a ser la principal forma de infección. La infección va a ser por la ingesta de los quistes, por manos contaminadas con popó o comida contaminada por popó o agua contaminada con heces. Dentro del organismo, este trofozoito se va a desenquistar. Este quiste se desenquista y se va a volver un trofozoito que van a llegar al intestino grueso donde se van a multiplicar por fisión binaria. Aquí el trofozoito puede invadir el epitelio intestinal y también se puede pasar a otros lugares fuera del tracto digestivo. Tanto los quistes como los trofozoitos, los dos pueden excretarse a través de las heces y la importancia aquí es que los quistes sobreviven al medio ambiente, los trofozoitos no, los trofozoitos son un poco más sensibles a la exposición. También aquí la importancia es que el quiste cuando es ingerido puede sobrevivir al ácido de gastrointestinal y favorecer que haya una invasión parasitaria. Entonces la transmisión va a ser fecal oral o sexual, como también ya lo habían mencionado, y el hombre es la fuente principal de la infección. Aquí la importancia es en los portadores asintomáticos y en los enfermos crónicos que no se dan cuenta que tienen y siguen favoreciendo el contacto con los alimentos, la falta de higiene en casa o la contaminación del agua. El periodo de incubación puede ser días, meses, años, pero por lo general dura de 1 a 4 semanas. La mayoría de los pacientes son asintomáticos en un 90% y solo de 4 al 10% de los portadores va a desarrollar la enfermedad al año. En el caso de los síntomas, tenemos síntomas intestinales como la principal, amebiasis intestinal crónica, disentería amebiana aguda, una colitis fulminante y un ameboma. A nivel de la amebiasis extraintestinal, también es un tema bastante extenso, el absceso hepático, que no siempre se tiene que acompañar con una enfermedad intestinal activa. Hay veces en las que solo el 20% de los casos presenta diarrea, pero una complicación que puede presentar es que se rompa este absceso y nos cause un peritoneo, también que el absceso hepático se vaya a la cavidad pleural o incluso al pericardio. Las complicaciones de la amebiasis intestinal pueden ser una perforación intestinal, una hemorragia digestiva, una perforación arterial, una apendicitis amebiana, fístulas rectovaginales o una amebiosis cutánea. El diagnóstico diferencial lo podemos hacer con otras diarreas infecciosas y con otras diarreas de origen no infeccioso, como pueden ser colitis isquémica, diverticulitis y malformaciones arteriovenosas. En amebiasis es importante saber que no vamos a tener leucocitos en heces, no va a haber eosinofilia y solamente va a haber una discreta elevación de transaminasas que puede ser ocasional. La amebiasis extraintestinal, el principal va a ser el absceso hepático, ya lo había mencionado, que no suele acompañarse de la enfermedad intestinal activa, entonces puede ser completamente aislado. Tiene mayor frecuencia en hombres, es en hombres jóvenes sobre todo, de 20 a 40 años. El 60% de los abscesos son abscesos únicos. Es muy común encontrarse en pacientes inmunosuprimidos, en pacientes que tengan alcoholismo o en pacientes que tienen antecedentes de disentería. Aquí es muy importante también preguntarle al paciente si alguna vez tuvo algún viaje o alguna exposición a una zona endémica. También hacer énfasis en la conducta sexual que tenga el paciente porque se relaciona sobre todo con homosexualidad en hombres. Estos se van a localizar principalmente en el lóbulo derecho, sobre todo por la irrigación sanguínea que presenta este lóbulo y el tamaño que presenta el lóbulo derecho, que es mayor al lóbulo izquierdo.
La clínica es un mal estado general, se va a presentar principalmente con fiebre, va a tener una hepatomegalia dolorosa, o sea, un paciente que presente con fiebre, dolor en flanco, en hipocondrio derecho, escalofríos, puede presentar diaforesis, también puede presentar ictericia. Otros síntomas son tos, disnea, dolor durante la inspiración profunda e hipomovilidad diafragmática. No es tan frecuente la ictericia, pero sí se puede encontrar. Aquí hay dos patrones de presentación, uno agudo en el cual está el absceso, hay fiebre, hay dolor abdominal, vómitos, hepatomegalia moderada, leucocitosis y anemia, y otro subagudo que tiene un comienzo insidioso en el cual el paciente presenta una pérdida de peso que se asocia a anorexia y astenia. Aquí el diagnóstico se puede hacer una punción aspirativa que nos puede servir tanto de diagnóstico como de tratamiento, aunque todavía existe debate si a todos los pacientes se le debe hacer punción o si es necesario primero darle el tratamiento con metronidazol. Y como tal, las indicaciones en las que sí a todos los pacientes se les debe de realizar es en aquellos que tengan una amenaza de que ésta se rompa, un diámetro mayor a 10 centímetros, una pobre respuesta al tratamiento con metronidazol o que sean múltiples abscesos. Las complicaciones que nosotros podemos tener es que haya ruptura de esto y nos cause un peritoneo, se vaya a la cavidad pleural o al pericardio. Otras complicaciones también es la mebiosis pleuropulmonar, que también se va a presentar con fiebre, dolor pleural, tos, leucocitosis. Aquí es muchísimo más frecuente que se dé una sobreinfección bacteriana. Cuando nosotros tenemos fístulas, hay una tos productiva y si nosotros hacemos un cultivo podemos observar amebas. La mebiasis peritoneal es por la ruptura de un absceso, la mebiasis pericárdica es rara, pero es por la propagación transdiafragmática de un absceso hepático. Tiene un curso crónico y a veces puede causarnos taponamiento cardíaco, puede llegar al cerebro, pero no hay muchos casos registrados, y a nivel de la piel y tracto genitourinario causa lesiones mucosas ulcerosas. El diagnóstico diferencial del absceso mebiano lo podemos hacer con un absceso piógeno, un hepatocarcinoma, hepatitis aguda, insuficiencia cardíaca derecha y quiste hidático. Aquí es importante apoyarnos de la historia clínica, de los marcadores serológicos y de las pruebas de imagen. El diagnóstico por imagen se puede hacer por ultrasonido, por TAC o por resonancia magnética, y la importancia aquí es que la imagen no nos va a hacer una diferencia entre si es un tumor, si es un absceso piógeno o si es alguna otra etiología que también contenga características líquidas. El diagnóstico laboratorial puede ser por detección de anticuerpos a nivel microscópico, cultivo y otros métodos bioquímicos, la detección de antígenos y la biología molecular. En el diagnóstico serológico es importante que solamente se realiza en países industrializados y este es un contraste con zonas endémicas. Hay anticuerpos en el 75 al 85% de pacientes con síntomas en personas que tienen procesos entéricos activos o que tienen síntomas gastrointestinales activos. A veces sale negativo o hay títulos bajos. Cuando es extraintestinal, el 100% de los pacientes que tengan absceso hepático lo presentan y estos pueden permanecer positivos tras tratamiento y la curación del proceso infeccioso. En el microscópico, aquí la importancia es que dependen tanto de la muestra, que sea correcta la recolección, que sea el método y que el personal esté adiestrado correctamente para su identificación. En el examen microscópico lo podemos hacer directo, con la concentración de formol-éter y podemos ver los quistes positivos. Podemos ver la identificación con tinciones no permanentes como es Lugol o tinciones permanentes como el tricrómico, hematoxicilina férrica y el negro de clorazol. Esto pues ya lo van a hacer más que nada a nivel de laboratorio. El diagnóstico y detección de antígenos pueden ser con anticuerpos mono y policlonales por ELISA, que nos va a detectar los antígenos, y la inmunocromatografía en tiras. La detección en sueros de inmunocomplejos circulantes por inmunoblot es un antígeno polipéptido de 35 kilodaltons que puede ser un marcador diagnóstico de amebiasis activa que va a ser positiva en el 81% de los pacientes de los estudios que se han visto. La inmunodetección la ventaja es que algunos kits nos pueden diferenciar entre entamoeba histolítica y entamoeba dispar, que lo importante pues es la histolítica, tiene una buena especificidad y sensibilidad, no requiere un personal experto y esto permite hacerlo también en estudios a gran escala. Las limitaciones es que
nosotros necesitamos tener las muestras y poder evaluarlas en un menos de 24 horas, lo que hace difícil, por ejemplo, en zonas endémicas que se pueda llevar la muestra a procesar. Si es mayor de 24 horas, nosotros necesitamos congelarla o llevarla a altas temperaturas para evitar una degradación de adhesina y también que se formen sustancias o enzimas inactivantes u otros factores. Tampoco nosotros podemos conservarla de otra forma que sea con formol u otra. También aquí podemos utilizar el PCR en tiempo real, que la ventaja es que nos da resultados rápido en un tiempo de Mitch, 2 horas. perdón, Mándeme. fíjate que no cambia la diapositiva. Oh, Ah, gracias. ¿sí cambió, Sí, Doc? sí, ya. Y tiene menos riesgo de contaminación para el personal que lo hace, tiene una muy buena sensibilidad y nos ayuda a cuantificar también. Aquí es importante las medidas de control en los viajeros, sobre todo porque pues si lo llevan de zonas que son endémicas a zonas que no son endémicas, cuidarse. Aquí, por ejemplo, recomiendan que el agua, siempre que nosotros bebamos agua en una zona endémica, que sea agua cerrada o que sea pues agua embotellada, que evitemos el uso de hielos, por ejemplo, que en las bebidas que nos den, si nosotros pedimos un refresco, pues sea solo el refresco frío y no se utilice hielo porque no sabemos cómo están hechos. También cuando vayamos a ríos o lagos, que tengamos mucho cuidado pues en dónde nos metemos. Y también que se creen programas y proyectos tanto para la mejora de instalaciones como para educación sanitaria en la población que tenga factores de riesgo, tanto para el uso de baños y el uso de agua. También evitar la ingesta de alimentos y bebidas con riesgo de contaminación, como lo son verduras, legumbres crudas, salsas, mayonesas, postres fríos preparados, hamburguesas, carnes, mariscos, agua no embotellada o frutas sin pelar o que lleva cortada bastante tiempo. El, en relación a los viajeros que van a zonas de alto riesgo y los pacientes que se encuentran ahí, no se recomienda el uso de antibióticos para profilaxis ni tratamiento antibiótico profiláctico. Entonces, como tal, solo son medidas higiénicas elementales, como es lavarse las manos constantemente antes de la comida, después de ir al baño y tomar agua embotellada. El riesgo máximo se va a dar al comer en puestos callejeros o con vendedores ambulantes. Va a ser menor para comida que se hace en restaurantes, también menor para comida que se hace en casa. Las comidas y las comidas preparadas y los alimentos que han sido cocinados y permanecen varias horas a temperatura ambiente, como las que son en buffet, pueden tener un alto riesgo y deberían ser recocinadas, o sea, es decir, recalentadas para evitar el riesgo. Y también es importante que los viajeros o que las personas eviten lavarse los dientes con agua del grifo en zonas de riesgo. También, bueno, esto ya lo que había mencionado del el uso de agua embotellada. El sistema de desinfección es mínimo, hervirla durante mínimo 1 minuto y enfriar a temperatura ambiente, no añadir hielo porque este también puede estar contaminado. Y los filtros de agua son una buena alternativa al hervido o al uso de productos químicos para limpiar el agua. Aquí en el caso del tratamiento, si, si nosotros tenemos ¿me bloqueas? En el caso que nosotros tengamos una amebiasis asintomática, en este cuadro lo que mencionaba eran estos medicamentos. Sin embargo, por lo que yo leí es que nosotros, más que nada, el tratamiento o lo que nosotros debíamos de buscar o enfocarnos era en el caso que nosotros ya tuviéramos complicaciones. Por ejemplo, en el caso de que tuviéramos una colitis amebiana, el tratamiento de elección va a ser metronidazol, 750 miligramos, 8 horas durante 10 días, y puede ser seguido de paromicina, 25 a 35 miligramos kilogramo día, dividido en 3 dosis durante 7 días. Una alternativa, si no tenemos acceso al metronidazol, puede ser tinidazol. En el caso de un absceso hepático amebiano, como todos sabemos, el tratamiento de elección va a ser metronidazol 750 cada 8 horas durante 2 días. Si no hay una respuesta clínica, es necesario mantenerlo de 7 a 10 días. Si después de esto todavía no tenemos una respuesta, podemos añadir fosfato de cloroquina o incluso podemos ya sospechar un manejo quirúrgico. Y ya. ¿Es así de frecuente la complicación pleuropulmonar?
No, O sea, 25% de los pacientes. un poquito más bajo, o sea, al menos yo creo que no me acuerdo. En sí son los accesos del pánico. Pero a veces incluso las accesos hepáticas se pueden utilizar, porque se rompe y se va. Por eso sí es importante que hagan esta imagen, ya en el tamaño y en el tamaño que se la indicar. ¿Quién no? O sea, ¿qué tan común es? Doctora, ¿sigo o es que todavía faltan bastantes? Mitch, sigue sin cambiar la diapo. No le he cambiado, Doc. Ah, ¿Ya? ¿Sí se ve, Doc? se ve como el PowerPoint, pero no se ve en presentación. A ver, ahorita checo. 25. Es que todavía falta estrongiloidiasis y usinariasis. ¿Ya se ve, Doc? Igual, o sea, sí se ve la de estrongiloidiasis, pero se ve en forma de PowerPoint, no de presentación. A ver, déjame checo. No le entiendo todavía esta computadora. Es que no lo entiendo, no sé cómo abrir. No sé cómo abrir. Otra vez. Se juntan para mañana. Ok. Doc, Sí, es que todavía falta estrongiloidiasis y usinariasis, entonces dicen los doctores que mañana lo demos junto con toxoplasmosis. ¿Está bien? bueno, está bien. Ok, va, Doc. Perfecto. Entonces nos vemos mañana. Sí. Ya, resuelvo esto. Gracias, Doc. Bye.